Y lo sorprendente, el agüita no nos deja, pero Dios está aquí. Eso es lo importante. Así es que hoy vamos a ver a qué Dios estoy sirviendo. Está bueno, ¿eh? ¿A qué Dios estoy sirviendo? Y para eso vamos a la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Versículos del 13 al 18. Aleluya. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Amén. Puede sentarse. Cuando nosotros vamos a la palabra, cada uno de nosotros, antes de conocer a Dios, el pasaje que estamos leyendo, dice el versículo 14. A ver, ¿cómo dice el versículo 14? Fíjense, a ver, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. La primera cosa es que antes que conociéramos a Dios, vivíamos y andábamos en ignorancia. No había conocimiento, no teníamos el conocimiento que ahora tenemos. Por eso es que vivíamos en ignorancia. Ahora, el versículo 18, ¿qué dice? Dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Bueno, ¿qué es vana manera de vivir? Cuando vamos al diccionario, porque vamos al diccionario, dice que la vana manera de vivir quiere decir un estilo de vida vacío, inútil, superficial, sin un propósito eterno. Se hereda de generaciones anteriores y es caracterizado por seguir deseos engañosos. O sea, que hay cosas que tú heredaste de generación en generación y han venido y tú las has vivido y las sigues viviendo. Si no tienes a Cristo en tu corazón, sigues viviendo, como dice el versículo 14 que leíamos, nuestra vida totalmente vana. Ahora, cuando nosotros somos hijos de Dios, las cosas tienen que cambiar.
¿Por qué? Porque tú y yo ya fuimos lavados y comprados con la sangre de Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver algunas cosas. ¿Por qué decimos al Dios que nosotros servimos? Por ejemplo, dice Josué, y vamos al libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículos 13 y 14. Bueno, 14 y 15. 14 y 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, ¿qué es servir a Jehová? Cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué es servir a Jehová? Servir a Jehová es solamente venir a la iglesia, escuchar la palabra, salir de la iglesia y seguir viviendo como queremos. ¿Será eso servir a Jehová? No lo es. Ahora, ¿por qué la gente no cambia? Mi preocupación estaba en esto. ¿Por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente tenemos que hablarle y no cambia? Es sorprendente. Pero entendí algo. Lo primero que yo entendí es esto. ¿A qué Dios le estás sirviendo? Fíjense, ¿a qué Dios le estás sirviendo? ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos a ver. Génesis, capítulo 24, versículo 12. Ahí vamos a empezar, fíjense. Génesis, capítulo 24, versículo 12. A ver, si alguien lo tiene y le quiere dar lectura, que le dé lectura fuerte. Dijo Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el que me hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Ahora, este era siervo de Abraham, era su criado, pero este criado hizo una oración y le pidió a Dios que le diera sabiduría y que tuviera un buen encuentro, porque él tenía una responsabilidad. Él iba buscando esposa para Isaac. Pero me llama la atención su oración. ¿Cómo empieza diciendo? A ver, ¿cómo empieza diciendo? Oh Jehová, Dios mío. Amén. ¿No dice así? ¿Cómo dice? Dios de mi Señor Abraham. O sea, que al Dios al que él estaba orando no era su Dios. No era su Dios. Él estaba orando a un Dios de otro. Y hay gente que están en la iglesia, pero no es su Dios. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a
a Primera de Samuel y encontramos el asunto de este rey que había desobedecido a Dios, pero que llegó el momento en que Eliseo le dijo, no puedes ir conmigo. Digo Eliseo. Samuel le dijo, no puedes ir conmigo. Dice que este rey le dijo, déjame ir a adorar a tu Dios. O sea que no era su Dios. Entonces, este siervo está orando al Dios de Abraham. Pero yo te voy a decir otra cosa más, fíjate. Vamos. Capítulo 26, versículo 13. Capítulo 26, versículo 23 de Génesis. Veintiséis, 23. Lo tenemos. ¿Qué dice Génesis 26, 23? De allí subió a Berseba. Ajá. Más adelante, síganle. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, padre, no temas, porque yo estoy contigo y te multiplicaré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Ahora, ¿quién es este? ¿A quién le están hablando? ¿Saben cómo se llama? Isaac. Pero le está diciendo, te voy a bendecir, no te vayas a otro lado, vete a Berseba y te voy a bendecir. ¿Por amor a quién? A ver, ¿por amor a quién? Abraham, mi siervo. Dios. ¿Era Dios de quién? De Abraham. No era de Isaac. ¿De quién era Dios? De Abraham. Capítulo, vamos más adelante. Capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice? Capítulo 28, versículo 13. A ver. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti por tu descendencia. A ver. ¿A quién está hablando? A un hijo de Isaac. Ya a Jacob. En el capítulo 26 le estaba hablando a Isaac, pero Isaac tuvo un encuentro con Dios. Y ya fue su Dios de Isaac. Pero ahora le está hablando a Jacob. Y Jacob es hijo de Isaac. Pero no le dice, yo soy tu Dios. Lo sorprendente es que le dice, yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Pero no era su Dios de Jacob. Pero cuando seguimos leyendo el pasaje, ese pasaje más adelante, nos vamos a dar cuenta de algo. Fíjense, capítulo 28, ahí donde estamos, vamos a leerle, parece que es el 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó las piedras que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo, ahora ven lo que dice el versículo 20. E hizo Jacob, ¿qué cosa hizo? Un voto, diciendo,
Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y si volviere en paz a la casa de mi padre, ¿qué dice? Jehová será mi Dios. Cuando Jacob ahora es hijo de Dios y ahora Dios es padre de Jacob. ¿Cuándo? Cuando Jacob hizo un voto delante de Dios. Es cuando él se compromete y le dice, si tú vas conmigo y tú me guardas y tú me das el alimento y tú me sustentas, vas a ser mi Dios. ¿Sabes qué? El problema de la gente es que muchas veces están en la iglesia solamente, ¿por qué creen? Por un Dios heredado. Cuando tú le hablas a la gente, por ejemplo, a la gente que va a la iglesia popular y le hablas de un Dios y le hablas de que Jesucristo puede cambiar su vida y le hablas que Dios puede hacer algo por ella, ¿qué crees que te dicen? Mis padres me enseñaron esta religión y yo no la cambio. Yo voy a seguir aquí nací, aquí crecí y aquí me voy a morir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ni siquiera en esa religión, ni siquiera a ese Dios que sus padres le inculcaron, lo buscan. Y tú lo sabes, no, es que yo soy, pero no eres porque ni siquiera buscas a Dios. Pero entonces, ese es un Dios heredado. Te han heredado un Dios y ese Dios no es tu Dios. Para que sea, fíjate, por ejemplo, en una iglesia cristiana, en un pueblo cristiano, en una familia cristiana, nace un niño. ¿En dónde nació? En una familia cristiana. Empieza a caminar, lo empiezan a llevar a la iglesia, empieza a conocer de Dios. Pero te voy a decir, el que él vaya a la iglesia, el que crezca en la iglesia, no quiere decir que ya haya tomado una decisión. Él va porque sus padres lo están llevando. Hasta que él toma una decisión, ahora sí es un hijo de Dios. Dicen, es que nació en una cuna cristiana. Sí, nació en una cuna cristiana, pero él no es cristiano. Él va a ser cristiano ¿hasta cuándo? Hasta cuando él tome una decisión de aceptar a Jesucristo como su Rey y su Señor. Eso es gente que tienen a un Dios por herencia. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Éxodo 3, 6. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. ¿Dios de quién? Dios de Abraham. ¿Quién? Dios de Isaac. Y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora, aquí no es Dios de Moisés. Solamente es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero no es todavía su Dios. Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo y fue a ver qué pasaba, pero se da cuenta que está ardiendo y no se acaba, pero no es su Dios. Por eso le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pero ahora vamos más adelante a Éxodo capítulo 33, versículo 12. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí,
saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y sigue diciendo ahí ese pasaje, y entonces es cuando tiene un encuentro con Dios. Porque le dice, si tú no vas conmigo, ni me saques de aquí. Entonces, cuando él tiene su encuentro con Dios, ahora se convierte en el Dios de Moisés. ¿Sabes qué? Es importante que cada uno de nosotros podamos entender que el Dios de nuestros padres puede ser nuestro Dios. El Dios de nuestros padres, sí, puede ser, pero un Dios heredado no funciona. Debe de ser un Dios tuyo, un Dios que tenga una relación contigo, un Dios en el cual tú puedas decir, este es el Dios al que yo conocí y el que Dios que me ha cambiado. El Dios que puede hacer algo conmigo. Pero hay otros. Hay otro Dios a quien sirven. A veces el Dios heredado no funciona. Pero vamos al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Lo tenemos. Capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice así. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué decía? Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Al Dios que no conocido. ¿Sabes que hay gente que adora a Dios? Hay gente que está en la iglesia y aún así no conoce a Dios. No lo conoce. Está, canta, hace todo lo demás, pero no tiene una relación con Dios, no tiene una relación con Él, no lo conoce. Por eso es que hay gente que tiene una adoración al Dios no conocido. Ahora, versículo 24, ¿qué dice? 17:24. Al Dios que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra, y que hizo toda la creación, y que te hizo a ti, y que me hizo a mí. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que no lo conocemos. La nueva creencia, una nueva moda ahorita, todos quieren hacerse animales, porque no conocen al Dios que los creó. No tienen una identidad. Pero tú y yo tenemos una identidad que sabemos quién fue quien nos hizo, que sabemos a quién es al que adoramos, que sabemos quién es al que nosotros tenemos que adorar. No es al Dios no conocido, es a un Dios que tú y yo conocemos, es a un Dios que tú y yo sabemos quién es, y que Él es el hacedor de maravillas, y que Él es nuestro Señor, y que Él es nuestro protector, y que Él es nuestro proveedor, y que todo lo que nosotros tenemos es porque Él es bueno con nosotros. Entonces nosotros no tenemos a un Dios no conocido, tenemos a un Dios que conocemos. Es un pueblo, este pueblo, fíjate, cuando no conoce a Dios que está adorando, es un pueblo que está, versículo 27, ¿qué dice? Que es a Dios, de alguna manera al cabo pueda hallarme
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Es un pueblo que está ciego. ¿Cómo? ¿En qué sacamos que está ciego? Dice que van a buscar a Dios, ¿cómo? A ver, ¿cómo dice el versículo? Para que busquen a Dios, Palpando. ¿Qué es palpar? O sea, ¿cómo camina un ciego? palpando. O- es una persona que está ciega porque no puede ver al Dios que adora, no puede ver al Dios que está ahí, no puede tener una relación personal con ese Dios. Entonces es una persona que está, dice, palpando. Ahora, vamos a otro. Mateo capítulo 6, versículos del 24. Otro Dios. Capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y a otro, y Ni- estimará al uno y aborrecerá al otro. Ninguno puede servir a los señores. Va a amar a uno y va a menospreciar al otro. ¿Y sabes qué? Hay gente que su Dios, ¿quién es? El dinero. Es que yo había ido a ir al templo. Yo había ido a buscar de Dios, pero es que el domingo me cayó el trabajo. Es el más pagado. Es que yo vi yo, y ¿sabes qué? Es gente que ha dado su vida más por otro Dios que por el Dios que tenemos. ¿Sabes qué? El Dios que tenemos puede darte más de lo que tú esperas. Versículo 25 al 34, ¿qué dice? Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. ¿Sabes qué está diciendo? Que tu preocupación no debe de ser el dinero, no debe de ser el trabajo. Tu preocupación debe de ser buscar a Dios. Dice el versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Sabes qué? Si tú buscas el reino de Dios, si tú adoras a Dios, es el Dios poderoso que te puede dar, que te puede suplir, que te puede bendecir en todo aquello que tú necesitas. Él es el poderoso de Israel. Él es el que tiene bendición. Él es el que tiene para darte, para proveerte, para bendecirte. Pero ¿sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios.
La gente, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que te ata se convierte en tu amo y se convierte en tu Señor. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 16, ¿qué dice? Capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que sois, no sometéis a alguien como esclavo para obedecerle? Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, seáis de pecado para muerte o seáis de obediencia para justicia. ¿Sabes qué? Si tú empiezas a obedecer y a practicar ciertas cosas, te conviertes en esclavo. Ya sea que sea para vida o para muerte. Pero te conviertes en esclavo. Todo aquello que te ata, te conviertes en esclavo. Entonces, quiero decirte que tú y yo tenemos que saber que el que tú te ates a ciertas cosas te va a esclavizar. Un amo se convierte en tu amo y Señor. Es todo aquello que nos esclaviza. Miren, Jesús llamó a sus discípulos, capítulo 9, versículo 9 de Mateo. Mateo 9, 9. ¿Qué dice? Está hablando acerca de uno de sus discípulos. ¿Qué dice Mateo 9, 9? Bajando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y su público le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Jesús va pasando y ve a un hombre, dice que se llamaba Mateo, ¿y qué le dijo? Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo aquello que estaba haciendo y le siguió. ¿Sabes qué? Mateo dejó de ser esclavo de lo económico porque estaba en una posición buena, él tenía ahí todo. ¿Sabes qué? Él se dedicaba a cobrar y cobraba bien. Pero ¿sabes qué? Cuando viene Jesús y lo llama, deja todo aquello y lo sigue. Y entonces ahora se convierte en su Señor, Jesús se convierte en su Señor y su Rey de este hombre llamado Mateo. Marcos capítulo 1, versículos 16 al 18. Jesús a la orilla del mar le habla a otros de sus discípulos. Y dejándolo todos estos hombres también lo siguen. ¿Sabes qué? A ver, ¿qué dice? Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes los siguieron. Bajando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también en la barca, y remendaban a él. Luego lo llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca, y los jornaleros lo siguieron. Ellos estaban en un lugar, estaban dedicados a su trabajo, pero ¿sabes qué? Cuando ellos recibieron el llamado, lo siguieron. ¿Sabes qué? ¿A qué Dios estamos nosotros sirviendo? ¿Servimos al Dios de nuestros padres? ¿Servimos al Dios no conocido? ¿Servimos al Dios Mamón? Porque es el Dios del dinero. ¿O a quién estamos sirviendo? ¿O a Jesús? Porque si nosotros servimos a Jesús, dice la palabra y nos dice que no hay nada que Él no pueda suplirnos. Dice el versículo 34, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Entonces yo creo que nosotros
nos conviene seguir a Jesús. Pero ¿sabes qué? A Jesús se sigue a través de nuestra obediencia. No solamente de oírlo, no solamente de escucharlo, porque mucha gente lo ha escuchado, mucha gente lo oye, pero no lo pone en práctica. Pero si nosotros lo ponemos en práctica, yo quiero decirte que eres una persona bendecida, que eres una persona que vas a ser prosperada, eres una persona que tendrás todo aquello que en otros tiempos buscabas. ¿Por qué? Porque Él es el dador y hacedor de maravillas. Yo quiero invitarte en esta tarde que nos pongamos de pie y que le pidamos a Dios le pidamos a Dios que Él sea nuestro Rey y nuestro Señor. Padre, te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tu amor, que tu bondad y que tu misericordia puedan fluir en nuestra vida. Danos la sabiduría, Señor. Danos esa bendición de poder caminar contigo, de poder estar en obediencia contigo, de poder darte la honra, de poder darte la gloria, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos servirte a ti, no al Dios de herencia, no al Dios no conocido, no al Dios del dinero. Queremos darte la honra y la gloria a ti, porque tú eres nuestro Rey y nuestro Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.